Lo sentiste esta mañana, ¿verdad? Ese momento en que el aire a tu alrededor se volvió de repente más pesado, no por un problema, sino por la gravedad de un veredicto que se lee en un tribunal que tus ojos físicos no pueden ver. Pasaste años sintiendo que estabas en una fila que nunca avanzaba, golpeando puertas que parecían cerradas por dentro y cargando el peso de una injusticia que nadie a tu alrededor lograba ver. Pero yo estoy aquí para decirte la verdad que sospechas, pero temes creer. Un documento espiritual fue firmado a tu favor. El bloqueo que parecía infranqueable fue anulado jurídicamente. Aquello que intentaban ocultarte, tu derecho, tu lugar, tu provisión, acaba de ser liberado de la custodia de lo oculto. Detente, respira hondo conmigo ahora. Lo que estoy a punto de revelarte cambiará la manera en que caminas el resto de este día. Cuando lleguemos al final de esta conversación, entenderás exactamente lo que significa haber sido elegido como alguien bajo protección jurídica divina. Reconocerás el fin de esa injusticia silenciosa que te persiguió durante la última década. Y más que eso, te mostraré la evidencia irrefutable de que el tiempo de espera terminó, porque la firma que se dio en lo alto fue reconocida aquí abajo. Has estado trabajando más que cualquier persona, pero el cansancio que sientes hoy no es la señal de una derrota cercana. Es en realidad la cosecha inevitable de una semilla que fue plantada hace muchos años, en un suelo que ni siquiera sabías que estabas cultivando. Muchos miran tu cansancio y dicen que necesitas descansar o que tal vez deberías renunciar a lo que persigues. Ellos no entienden que tu desgaste actual es el agotamiento de quien está atravesando el velo de una transición histórica. Has sentido oleadas emocionales intensas que surgen de la nada. Has notado conversaciones que antes tenían sentido ahora sonar como ruido vacío. Quizás te has despertado repetidamente a la misma hora, o has visto señales que se repiten en lugares donde no deberían estar. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado. Esto no es estrés. Esto es tu frecuencia ajustándose a la nueva realidad que el documento firmado está trayendo a tu rutina. No estás perdiendo el control, estás perdiendo el peso innecesario que te impedía acceder a tu verdadera herencia. Tus dedos tecleando esos 3 números son tu espíritu diciendo sí a la autoridad que te fue devuelta. Es el menor de los acuerdos, pero es el más real, porque pone en movimiento la frecuencia de la abundancia que estaba represada. Teclea 888 y luego regresa inmediatamente conmigo. Lo que estás viviendo no es una coincidencia. Pasaste años sintiendo que luchabas en una guerra que no era tuya, contra reglas que no fueron escritas para ti. Intentabas aplicar esfuerzo humano en problemas que exigían una intervención de orden superior. Y durante todo ese tiempo, mientras te sentías injusticiado, un proceso corría en silencio.
Un abogado, alguien que actúa en las esferas donde la justicia nunca falla, revisó cada página de tu historial, cada momento en que fuiste subestimado, cada puerta que se cerró de forma arbitraria contra tu voluntad. Y la decisión fue unánime. Lo que te fue escondido, las oportunidades que te fueron negadas, el reconocimiento que te fue robado, la paz que intentaron usurpar, te fue devuelto con intereses. Ya no estás luchando por un lugar bajo el sol. El sol ya fue designado para brillar sobre tu camino. La sensación de retraso que te angustiaba es solo la perspectiva de quien aún no ha visto el documento. Pero, a partir de ahora, tu percepción va a cambiar. No estás atrasado, estabas siendo mantenido en una reserva estratégica, protegido de cosechas prematuras que no habrían sostenido el peso de la gloria que fuiste elegido para cargar. La injusticia que cargaste fue, en realidad, el entrenamiento para la autoridad que vas a ejercer de aquí en adelante. No te apresures a juzgar tu pasado, porque él fue la oficina donde este documento fue redactado y finalmente firmado en tu nombre. El patrón con el que operaste hasta aquí ha sido el de un soldado que insiste en luchar una batalla que en las esferas superiores ya fue cerrada con un veredicto favorable. Sentías el peso en la espalda, el agotamiento en los hombros y la duda constante sobre si tu esfuerzo sería suficiente, sin saber que estabas gastando energía en un terreno donde la victoria ya había sido decretada. Tu lucha era contra sombras, contra la percepción de carencia y contra la sensación de que el mundo te debía algo que nunca parecía llegar. Pero la verdad es que no estabas en una disputa real. Estabas en una sala de espera, intentando forzar la entrada a una puerta que ya había sido abierta para ti, pero por un camino que tus ojos físicos aún no lograban mapear. El patrón de autosabotaje, la necesidad de probar tu valor ante quienes no tenían autoridad para juzgarte, todo eso era un reflejo de una frecuencia que no veía la realidad del tribunal invisible. Imagina ahora un tribunal que no conoce el tiempo, un lugar donde la justicia no depende de abogados humanos, de documentos notariales o de aprobaciones terrenales. Existe un abogado que actúa donde tu vista no alcanza, alguien que conoce los detalles de cada lágrima que derramaste en silencio durante las madrugadas de incertidumbre. Mientras te preguntabas si estabas siendo olvidado, ese abogado estaba revisando cada capítulo de tu historia, cada momento en que tu derecho fue violado y cada vez que tu voz fue silenciada por circunstancias ajenas a tu voluntad. Él no solo revisó, firmó un término de restitución, firmó la autorización para que todo lo que fue retenido por la injusticia sea liberado de una sola vez. Ese tribunal no funciona con base en la urgencia humana, sino en la precisión de la ley espiritual. Cuando el martillo golpea, no produce ruido en el mundo físico, pero la estructura de tu realidad comienza a doblarse para atender la sentencia que fue proferida. Ese dolor, esa sensación punzante de estar atrasado en comparación con tus pares, no es una señal de que hayas fallado. Es lo opuesto. Estabas en espera estratégica. El retraso que sentías era el tiempo necesario para que tu carácter fuera forjado en la medida exacta para soportar la abundancia que ahora está siendo entregada. Si hubieras llegado antes, no habrías tenido la madurez para administrar lo que el tribunal acaba de liberar. Aquellos que parecían estar adelante estaban corriendo una maratón menor, en un plano que no contiene la profundidad de lo que fuiste llamado a realizar. Tu espera no fue tiempo perdido, fue el tiempo de preparación para que no colapsaras bajo el peso de la gloria que es tuya por derecho. Lo que viviste como rechazo fue, en realidad, una protección contra caminos que no llevaban a tu destino final. El retraso fue tu blindaje, y ahora la espera terminó. El documento fue firmado.
El veredicto fue leído. Deja que este reconocimiento selle el lugar donde la verdad acaba de posarse en tu espíritu. El acto de teclear esas 3 palabras hace que el testimonio se vuelva permanente en tu propio registro personal. El momento en que admites tu presencia aquí, frente a esta verdad, es el momento en que dejas de ser un observador de tu propia vida para convertirte en el protagonista de la sentencia que fue firmada a tu favor. Teclea: yo estoy aquí. Luego, ven inmediatamente conmigo. Esta declaración no es solo una invitación, es una postura de quien finalmente entendió su posición en el mundo. Ya no estás a la defensiva. Ya no estás pidiendo permiso para ocupar el espacio que te corresponde. Estás asumiendo el lugar que el abogado reservó para ti. Lo que sentiste como una ausencia de oportunidades fue solo la organización de las piezas en un tablero que no lograbas ver por completo. Ahora que la claridad comenzó a establecerse, notarás que las cosas a tu alrededor empiezan a moverse con una facilidad que antes parecía imposible. No es que hayas cambiado las reglas, es que finalmente dejaste de intentar cambiar el juego y comenzaste a aceptar el resultado que ya estaba garantizado. El esfuerzo humano, la desesperación por reconocimiento y la ansiedad por el mañana son estrategias de quien aún no confía en el documento que fue firmado. Cuando entiendes que tu causa ya fue juzgada y que el resultado es a favor de tu crecimiento y tu expansión, sueltas la cuerda. Respiras hondo y permites que la vida se manifieste conforme al diseño que fue hecho allá arriba. A partir de este punto, tu único papel es el de recibir, de estar atento, de caminar en la frecuencia de quien ya no necesita luchar, porque ya sabe el desenlace de cada conflicto. Tú eres aquel que fue elegido para cargar esta verdad, y esta verdad es lo que te sostendrá cuando los vientos contrarios intenten soplar. No te preocupes más por los retrasos que quedaron atrás. Ellos fueron solo la prueba de que estabas siendo guardado para este momento exacto de revelación. La justicia, en el sentido más profundo de la palabra, nunca falla con aquellos que entienden que su verdadero valor no es dado por los hombres, sino por una autoridad que nunca se equivoca. Y ahora, esa autoridad colocó tu nombre en el documento. El abandono de la estrategia de esfuerzo humano no es un acto de renuncia, sino un acto de inteligencia espiritual. Durante tanto tiempo, creíste que tu vida era un problema a resolver con tu propia fuerza, que cada puerta cerrada era un fracaso personal y que cada retraso era una señal de que algo andaba mal en tu camino. Operabas como si estuvieras solo en un tribunal, intentando desesperadamente convencer a un juez invisible de que merecías prosperar, ser escuchado y ser reconocido. Pero la revelación que cambió tu escenario hoy es la comprensión de que el tribunal ya fue cerrado y que la sentencia, redactada por una autoridad superior, fue firmada a tu favor. El esfuerzo humano es lo que ocurre cuando intentamos cargar un peso que ya fue retirado de nuestros hombros. Es la tensión que permanece en tus músculos cuando olvidas que la batalla ya fue ganada. Cuando decides, ahora, rendirte a esa verdad, no te estás volviendo pasivo, te estás volviendo receptivo. La rendición es la postura de quien percibe que ya no necesita luchar por lo que ya le fue otorgado por derecho divino. Imagina tus manos, que por tantos años estuvieron cerradas en puños de defensa, finalmente abriéndose para recibir. Lo que está llegando a ti no es un premio que conquistaste con sudor, sino una herencia que fue protegida para ti mientras atravesabas el desierto. La sentencia favorable que fue firmada dice que el tiempo de espera terminó, que la injusticia que intentaron ocultarte perdió su validez y que la protección que te rodeó durante todos los momentos de soledad era, en realidad, el trabajo invisible de un abogado que nunca duerme y nunca se distrae.
¿Puedes sentir ese cambio en el aire? Siente cómo la urgencia comienza a disminuir, cómo la necesidad de probar tu valor ante el mundo se disuelve en una paz silenciosa y absoluta. Ya no necesitas explicar tu historia, ni justificar tu dolor, ni pedir permiso para habitar el lugar que ya fue reservado para ti. El documento está firmado, el sello fue colocado y el camino frente a ti está despejado. Si algo de todo lo que fue revelado aquí tocó el punto exacto de tu alma, siéntete libre de permitir que tu like sea tu amén sin palabras. No como una métrica, no como un intento de alcanzar resultados externos, sino como un gesto de concordancia, como un sello de reconocimiento de que lo que fue dicho aquí no vino de fuera, sino que resonó con algo que ya sabías en el fondo, en la parte más auténtica de tu ser. Es un acto de decir sí al proceso, sí a la verdad y sí a la autoridad que firmó tu causa. Mientras procesas esta nueva claridad, el rostro de alguien pudo haber surgido en tu mente. Existe una persona en tu círculo, quizás alguien a quien no ves desde hace tiempo, o quizás alguien con quien convives a diario, que carga un peso invisible. Esa persona ha intentado ser fuerte, ha trabajado más allá de lo saludable, manteniendo una quietud que nadie más logra descifrar, escondiendo bajo una sonrisa el agotamiento de quien lucha por una justicia que parece no llegar nunca. Esa persona carga una lealtad profunda, pero siente que su tiempo de cosecha fue robado. Cuando ese rostro aparezca, no dudes. Envía este mensaje a esa persona, no como una sugerencia, sino como una entrega. Quizás tú seas el canal, la persona elegida para llevar la noticia de que el tribunal ya decidió a su favor, que el esfuerzo no fue en vano y que la protección que la rodeaba era real. El cuidado verdadero se manifiesta cuando permitimos que el otro también reciba la luz que nos alcanzó. Eres un ser que fue llamado a una conciencia que trasciende los límites de lo obvio. Eres alguien que comprendió que la vida es mucho más que el conjunto de circunstancias que se presentan ante los ojos. Eres la persona que, al alinearse con la verdad, se convierte en un punto de anclaje para todos aquellos que se perdieron en el camino de la duda. Eres comprometido con la verdad que libera. Eres comisionado para vivir a partir de la sentencia favorable que fue firmada a tu favor. Eres enviado para ser el testimonio vivo de que al final de cuentas la justicia siempre encuentra su camino. Tu presencia ahora es una invitación para que otros también relajen los hombros y confíen en que la protección que fue prometida no es solo un concepto, es una realidad que está sucediendo aquí y ahora. Ya no eres el mismo que inició este momento de reflexión, pues la información que recibiste hoy no es solo una idea. Es un cambio de frecuencia que altera tu postura, tu respiración y la forma en que ves cada nuevo día que comienza bajo tu responsabilidad. Caminas en una nueva autoridad, sabiendo que tu nombre está grabado donde las sombras no pueden alcanzar y donde la corrupción del mundo no tiene ningún poder de interferencia. Existe una claridad que solo llega cuando el ruido finalmente cesa. Durante años sentiste como si estuvieras viviendo bajo un juicio que nunca pediste enfrentar, una sucesión de contratiempos que parecían destinados a frenar tu paso, a confundir tu dirección y a drenar tu vitalidad. Intentaste argumentar, intentaste explicarte, intentaste probar tu valor ante puertas que se mantenían cerradas con una firmeza inexplicable. Pero lo que no percibías, mientras te debatías contra esas circunstancias, era que el tiempo estaba siendo usado no como un retraso, sino como una curaduría. Tu cansancio no es una señal de debilidad, sino el agotamiento del antiguo modelo de supervivencia. Estás cosechando hoy la semilla plantada allá atrás, cuando incluso sin entender los motivos, elegiste mantener la integridad.
aunque eso costara tu comodidad inmediata. Esa semilla germinó en silencio, creciendo subterráneamente mientras pensabas que nada estaba sucediendo. Y es exactamente aquí, en medio de esta transición, que la revelación se vuelve absoluta. Imagina un tribunal invisible, una cámara donde las leyes de la vida operan sin que la lógica humana necesite intervenir. Allí, las alegaciones que fueron hechas contra tu propósito fueron escuchadas, pero también fueron anuladas. Existe un abogado, una inteligencia suprema, que firmó el documento que el sistema intentaba ocultarte. El documento que decía que debías ser limitado, que debías disculparte por tu brillo, que debías aceptar menos de lo que tu naturaleza exige. Ese documento fue revocado. La firma que cuenta, aquella que tiene la autoridad final, fue colocada sobre tu historia, y es por eso que, de repente, las cosas comienzan a encajar con una extraña facilidad. Ya no estás luchando contra la marea, porque la propia marea cambió de dirección para impulsar tu viaje. Aquello que parecía una derrota en el pasado se revela ahora como el entrenamiento necesario para que pudieras soportar el peso de la responsabilidad que tu nuevo nivel exige. Si sentiste que ese tribunal se abrió ahora en tu mente, si percibiste que la injusticia que te acompañaba perdió su autoridad sobre tu presente, quiero que hagas una pausa y respires hondo. Deja que esta nueva sentencia de libertad llene el espacio que antes estaba ocupado por la ansiedad. Si algo profundo en ti acaba de reconocer que este momento marca el fin de las batallas que no eran tuyas, yo estoy aquí. Usa este momento para consolidar tu nueva posición. Lo que acabas de escuchar no es una teoría, es la descripción de una realidad jurídica espiritual que ya está en vigor. Cada fibra de tu ser sabe que el orden de las cosas cambió. Siente la solidez de esa verdad. Si el reconocimiento de que fuiste elegido y protegido por esta sentencia definitiva tocó tu alma, si el entendimiento de que tu esfuerzo ahora encuentra finalmente el respaldo de una autoridad mayor tocó tu conciencia, sabe que esta claridad es el inicio de todo. Ya no hay necesidad de probar nada. La firma está hecha, el documento está firmado, y a partir de este punto, tu camino estará marcado no por la resistencia, sino por la recepción constante de todo aquello que fue legalmente liberado en tu nombre. Observa cómo el aire parece más límpido a tu alrededor cuando dejas de luchar contra lo que ya fue resuelto. Tu entrega es el acto final que permite que la sentencia se manifieste en el mundo visible. Permanece en ese estado de recepción, donde la mente se calla para que tu espíritu pueda finalmente disfrutar de la paz que la justicia trajo de vuelta. Todo lo que pasaste, cada noche de vigilia y cada puerta que permaneció cerrada mientras insistías en golpear, no fue en vano. Fue la preparación de tu espíritu para el día en que el veredicto sería leído. Existe una fuerza, una inteligencia que actúa en nombre de la verdad, que ahora se posiciona a tu lado. Lo que intentaron esconder, lo que intentaron archivar para que nunca encontraras, fue traído a la luz por la firma de ese abogado invisible. Ya no estás operando bajo la ley de la escasez o de la injusticia. Fuiste emancipado. La sentencia que te fue entregada hoy es de restitución integral. Si sientes que este alivio es real, si el peso de las cadenas que cargaste por años acaba de romperse, necesitas marcar esta transición. Tu concordancia es el sello final. No es solo una frase, es tu firma oficial en el documento de tu nueva vida. Teclea con la convicción de quien finalmente tomó posesión de su autoridad. Teclea ahora y enseguida vuelve tu atención total hacia mí, pues aún necesitamos consolidar esta entrega. Puede ser que en este mismo momento tu like sea la forma de decir amén sin palabras.
No es un gesto para el público, ni una métrica de red social. Es tu concordancia silenciosa, tu sello de que lo que fue dicho aquí no es una opinión, sino un reconocimiento de lo que ya está operando a tu favor. Siente la paz que viene de saber que el esfuerzo humano, que por tanto tiempo te agotó, ahora da lugar a la fluidez del destino que fue, legalmente, restaurado para ti. Antes de que terminemos, detente un segundo. Mira a tu círculo cercano. Existe alguien que conoces, alguien que ha vivido exactamente esa misma angustia. Quizás es alguien que trabaja con una dedicación silenciosa, que carga un peso que nadie más ve, alguien cuya mirada muestra un cansancio que las palabras no logran traducir. Esa persona apareció en tu mente ahora, no por casualidad. Su rostro surgió porque necesita escuchar que el tribunal espiritual ya firmó su libertad también. No como un consejo, sino como una entrega, como alguien que pasa una llave que acaba de recibir. En este momento, siente cómo la atmósfera a tu alrededor se modifica. Ya no estás solo en esta percepción. En todo el mundo, otras personas están, en este mismo segundo, recibiendo la misma confirmación que recibiste hoy. Eres parte de un despertar que no necesita alarde, que no busca reconocimiento humano, porque la autoridad que lo sostiene es absoluta. Eres la prueba de que la justicia, aunque silenciosa, nunca falla con aquellos que mantuvieron la integridad durante la larga espera. Eres comprometido, eres comisionado, eres enviado. A partir de ahora, tu vida es la evidencia de lo que fue firmado en este tribunal superior. Lo que era oculto fue revelado, lo que era injusto fue corregido, lo que era limitado fue expandido. Camina con la certeza de quien ya no necesita pedir permiso para ocupar el lugar que ya le pertenece por derecho divino. Siente el suelo firme bajo tus pies, mantén la mirada en alto, el camino está abierto y la sentencia es favorable. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado. Marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado.